Continuamos con la segunda parte de la historieta. Dice, les pedí dinero sin yo buscar alguna forma de trabajo honesto. Me fui de la casa joven a una casa que mi papá me había regalado. Él decía, los hombres deben ser mujeriegos. También me decía, el hombre nunca debe llorar, eso es para nenas, y el licor no hay que desperdiciarlo. Gravemente mi papá me aconsejaba, pero esas ideas llevaron a mi papá a la muerte, pues él había comprado dos armas de fuego y me regaló una. Él se quedó con la otra y murió en una balacera en otro país. Pasamos a a la página 7. Dice, hace 5 años quedé sin papá, pero hace 3 días conocí al mejor papá del ser humano y es Dios. Nunca había sentido esa paz sobrenatural y esa salvación inigualable. Por tanto, el resto de mi vida la dedicaré sirviéndole lo mejor que pueda y educándome en su Santa Biblia. Dios les bendiga. Dice Finn, dice, Dios les bendiga. Viva, felicidades, bendiciones, felicidades y bendiciones, dicen los del público. Felicidades. Y ahí se termina. Bien, vamos con la segunda, dice, HC Comics Com presenta La pandemia agobiadora. Guión, dibujos, colores por Edgar Herrera, derechos reservados 2021. Dice un señor, dice, ya va a comenzar la predicación del pastor Buen Libro, es hora de prender el televisor. Y la compañera dice, qué bien. Entonces prende el televisor, dice clic. Y dice, buenos días. La emisión dice, buenos días, estimados hermanos, abran sus Biblias en Éxodo capítulo 10, pasaje 21 al 23. Dice, el Señor le dijo a Moisés, levanta tus manos al cielo para que todo Egipto quede cubierto de tinieblas. Será tal oscuridad que los egipcios andarán a tientas. El pasaje 22 dice, así lo hizo Moisés y espesas tinieblas cubrieron la tierra durante 3 días. Y el pasaje 23 dice, los egipcios no pudieron verse unos a otros ni salir de sus casas en la región habitada por el pueblo de Israel. En cambio, había luz como de costumbre. Pasamos a la siguiente hoja, dice, amén, bendito sea el Dios Todopoderoso. Como ya lo vemos, hermanos, Dios, tal como castigó a Egipto, está castigando el mundo entero con la pandemia actual. Dice, miles de personas han muerto ante la COVID-19, por tanto es muy importante no confiarnos, hay que utilizar las normas de higiene, los tapabocas, si quieres salir a la calle. Esa nueva enfermedad dicen que es una mezcla de infecciones que portaban las alimañas de la China, las cuales fueron ingeridas por gente imprudente. Eso se combinó con el oxígeno y se ha ido propagando de país en país. Por medio de los estornudos se fue propagando. Eso ha sido una pandemia agobiadora, pues fue un cambio drástico para la humanidad, pues nadie esperaba ese ataque biológico infecticio y muchos han pasado a la eternidad sin la salvación del Señor Jesucristo. Bien, pasamos a la siguiente hoja. Dice, el sistema ha cambiado, el sistema de estudio, ahora todo se ha vuelto por medio de sistemas virtuales. Dice, y para los autodidácticos, es decir, los que estudiaban en sus casas y compraban material de estudio, realmente estos cambios no son tan anormales, pues ya están acostumbrados a estudiar en sus casas, pero para los que acostumbraban a ir a sus universidades, realmente les cambió mucho su estilo. Dice, pero Dios y Jesucristo nos están hablando que por sobre todo la santidad en nosotros es indispensable, porque Él vendrá como cuando un ladrón asalta, Él no avisa, por tanto, pon los sueños en el Señor. Dice, tus metas, tus aspiraciones y no te dice, por tanto, pon los sueños en el Señor, tus metas, tus aspiraciones, y no te apartes de servirle a Él, pues tú no sabes si el arrebatamiento vendrá esta misma noche. Esto estaba diciendo el pastor Buen Libro y lo estaban emitiendo en el televisor de ese señor.
Así que el Señor nos aconseja orar y velar para que no nos sorprenda aquel día. Dice, vamos a orar. Señor Jesús, perdona nuestros pecados, ayúdanos a seguir adelante, multiplica nuestras fuerzas, multiplica nuestra sabiduría y que podamos servirte sin volver atrás. Gracias, Señor. Amén. Nos volveremos a ver en la siguiente reunión. Feliz tarde. Y el Señor apaga el televisor, dice clic. Dice, esta pandemia realmente me ha creado bastante disgusto. Ojalá los expertos encuentren rápido la vacuna. Y la muchacha dice, yo iré al supermercado a comprar unas cosas para el almuerzo. Y se va y dice, no se te olvide ponerte el tapabocas. Ding dong. Ahora, ¿quién será? Entonces abre la puerta, la otra puerta de la casa y dice, buenos días, amigo. Vengo de parte de la iglesia del Pastor Buen Libro. Aquí le envían un sobre para el aporte del espacio en televisión. Debe entregarlo el domingo con el aporte y diligenciado. Y el señor dice, gracias, y recibe el sobre y dice, y el otro dice, también tengo en venta estos 3 filtros, son a 2,000 pesos. Tengo en el auto 3 ventiladores, uno grande, otro mediano y otro pequeño. Y el otro dice, muéstrame los ventiladores. Sígame, están en el baúl del auto, dice, en el baúl del auto, dice la otra persona. Entonces, abre el baúl del auto y dice, ¿cuánto vale el ventilador pequeño? Ese vale 25,000 pesos, dice el otro. Y el otro dice, dame ese ventilador más 2 filtros. Y el otro dice, aquí están. Toma, coge. Y el otro dice, toma, coge los 1,000 que sobran. Y dice, gracias, Dios lo bendiga. Y el otro dice, el que recibió la plata, dice, qué bien, 30,000 pesos. Esta venta fue una bendición de Dios. Creí que hoy no ganaría plata. Nos vemos el domingo. Dios lo bendiga, le dice al otro, al que está entrando en la casa. Bien, y ahí se termina, fin. Y el auto se va en el auto, Bien, vamos con la tercera historieta. Dice HC Comics.com presenta Compasión o no compasión. Guión, dibujos, colores por Edgar Herrera, Alrix Reserve 2021. Dice, aquí aparece un muchacho tocando guitarra. Dice, Hosana, Hosana, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Dice, aleluya, alabado sea Jesucristo. Con ustedes el pastor Buen Libro. Y entonces el muchacho se va y el pastor Buen Libro dice, un aplauso al hermano cantante. Dice, buenos días, y también dice, buenos días, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Job, capítulo 7, pasaje del 1 al 4, dice, ¿cuánto ha de batallar la humanidad? Prolongada y penosa es la vida del hombre. Pasamos a la siguiente página. Dice, como vida de esclavo, como anhela el fin de la jornada, como se esfuerza por llegar al fin de la semana y a su paga. Y en el pasaje 3 dice, también a mí me han tocado meses desalentadores. Y sigue leyendo y dice, y largas noches fatigosas, al acostarme pienso cuánto falta para el amanecer y doy vueltas en la cama hasta el amanecer. Amén, bendito sea el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, todos trabajamos, hay tiempos forzosos, hay preocupaciones y deseamos que llegue el día de nuestro salario, el día de nuestro pago, y a veces nuestros días de trabajo se tornan como días de esclavo. Como lo dice la escritura en Job, cuánto ha de batallar la humanidad, prolongada y penosa es la vida del hombre. Bien, pasamos a la siguiente página. Dice, entonces el ser humano, a veces las preocupaciones no lo dejan dormir. Por ejemplo, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, los pobres judíos que fueron capturados por los nazis la noche anterior, antes de ser ejecutados,
a muerte, yo creo que ni pudieron descansar en paz. Dice, de igual los nazis que fueron capturados por los soldados norteamericanos antes de ser ejecutados a muerte, no pudieron ni dormir del temor al castigo estadounidense, porque dicen que la tortura nazi era terrible, pero la estadounidense también era dura y espantosa. Bien, el pastor Buen Libro sigue hablando y dice, si fueras un soldado estadounidense y te pusieran a elegir compasión o no compasión para los nazis, algunos tal vez dirían, no, yo los mato de una. Otros dirían, yo los torturo y después los mato. Y otros, yo los torturo y cuando me canse, los devuelvo al país de origen, es decir, no los mato del todo. Entonces, existen diferentes opiniones al respecto y realmente gracias a Dios que la Alemania nazi ya dejó de existir, pues realmente fue una pesadilla para la humanidad, dice el pastor Buen Libro ante la iglesia. Continuamos a la siguiente página. Dice, y hace unos años que estuve visitando el país de Colombia, vi en cierto día en los diarios, una foto era la de Adolfo Hitler. Dice, y le habían montado la foto de una ruana al cuerpo de él y decía la noticia que Hitler no había muerto, como muchos creyeron, sino que se refugió en Colombia en algún departamento de ese país. Esa noticia me causó curiosidad, sin embargo, pues realmente no creo tal noticia, porque hoy en día los estadounidenses, con la tecnología que tienen, y los demás países aliados rápidamente ya lo hubieran encontrado y ejecutado, y más si se refugia en el mundo occidental. Por tanto, eso es una total mentira. Dice, además, después de 1970, los que han afectado al mundo con la guerra se desenvolvieron con mejor tecnología y avance en las armas. Y sigue hablando y dice, y avance en las armas que Hitler. Por ejemplo, Saddam Hussein, el causante de la guerra del Golfo, Osama Bin Laden, el causante de la guerra en Afganistán del 2001. Si los norteamericanos y los aliados encontraron y dieron muerte a esos terroristas, con más veras a un tipo como Hitler lo hubieran encontrado y ejecutado. Vemos entonces que hay personas que pretenden inventar y crear cosas inciertas y engañar las demás personas, pero Dios nos aconseja. Pasamos a la siguiente hoja y dice, en primera de Timoteo 4, pasaje 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, claramente estamos viviendo en una lucha contra espíritus mentirosos, por lo cual debemos estar cimentados en la santa palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu santa salvación y ayúdanos siempre a nunca desviarnos de tu santa palabra, dice el pastor Buen Libro. Y dice, gracias te damos, Señor, amén. Y dice, no olviden, hermanos, dar en el buzón del templo buena ofrenda y diezmo. Nos veremos en la próxima reunión. Dios les bendiga. Y ahí dice fin, ahí se termina. Bien, vamos entonces a la cuarta historieta. Dice HC Comics.com presenta Ciencia ficción o realidad. Guión, dibujos, colores, Edgar Herrera, derechos reservados 2021. Dice, vivimos en un mundo congestionado donde la gente anhela el crecimiento de la ciencia y la tecnología. Soy el pastor Buen Libro, hola. Y hay unos que hasta quisieran vivir en un mundo irreal, en un mundo fantástico. Y hay cristianos que se han preguntado, ¿ciencia ficción o realidad es la que estamos viviendo? Lógicamente estamos en la realidad, pero yo te diré qué es la ciencia ficción. La ciencia ficción es
una combinación de ciencias, de materias. Los escritores, los guionistas de películas y los productores de cine les causa curiosidad la ciencia ficción, ya que sirve para expresar ideas, sentimientos, pero no directamente, sino de forma simbólica, dice el pastor Buenlibro. Y dice, la ciencia ficción es utilizada, como toda ciencia, para bien y para mal. Pasamos a la siguiente página. Hay cristianos que piensan que la ciencia ficción es utilizada solo para mal, y no es así, también para bien. La ciencia ficción, por ejemplo, es el resultado de una combinación de biología con astronomía, robótica, diseño, astronáutica, política y hasta religión y otras ideas. En fin, dice el pastor Buenlibro. Hay pasajes bíblicos que concuerdan con la palabra ciencia. Por ejemplo, busquen en sus Biblias 2 de Corintios capítulo 8, pasaje 7. Pasamos a la siguiente página y dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ahora busquen Romanos 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Busquen también Romanos 14, pasaje 22. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bueno, como ya lo ves, si tú crees que la ciencia ficción es mala, eso es para ti. Pero si tú crees que es buena, será buena para ti. Por último, dice el pastor Buenlibro, dice, por último, busquen segunda de Corintios, capítulo 6, pasaje del 3 al 7, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que vuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Pasamos a la siguiente página. Dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Bueno, como ya lo ven, además la palabra paciencia del pasaje 4 tiene la palabra ciencia incluida. Notemos entonces que la ciencia ficción, cuando es utilizada para bien, también es de Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, dice la Escritura en otra parte. Bien, pasamos a la siguiente página. Dice, por tanto, no te extrañes si la ciencia y la tecnología avanza. Eso es progreso del ser humano. Dios les bendiga. Nos veremos en la próxima reunión. Dice fin. Dice, compra el disco de Edgar Herrera, Maestro Poderoso, 15,000 pesos. Aparece una propaganda, dice Vivir para ti, 20,000 pesos. Y Avión Turboestelar, 12,000 pesos. Celular, 322-315-1026. Email, edgarsavio@hotmail.com. Bien, hemos llegado al final. Al final, dice, de la historieta. Dice, esta colección tiene 4 historietas. Espero sea de agrado para el lector o lectora cristiana, o si es lector cristiano. Si Dios quiere, sacaré una segunda colección de historietas. Dios les bendiga. Aparece mi firma, 6 de febrero. Fue creada en el 6 de febrero del 2021. Bogotá, Colombia. Dice Al Rix Reserve. Bien, amigos, nos vemos en otra ocasión con la segunda colección de historietas. Dios les bendiga. Hasta luego.